Cuando aparece la llamada cuestión social, es decir, ese proceso de industrialización capitalista a mediados del siglo XIX que involucra grandes migraciones del campo a la ciudad y el desamparo, desarraigo y envilecimiento de un sector social nuevo denominado proletariado, aparecen una serie de tendencias políticas revolucionarias que tenían arraigo desde el siglo anterior, desde la Revolución Francesa, pero que procuran realizar una interpretación de esta crisis y ofrecer una solución utópica que involucre la creación de una sociedad perfecta. Hay distintas escuelas socialistas, más serias unas que otras, porque algunas eran verdaderamente descabelladas, ¿no? Planteaban un utopismo romántico de visos casi religiosos, como en el caso del socialismo de Saint-Simon. Entonces, en la multiplicidad de estas escuelas socialistas aparece el llamado socialismo científico de Carlos Marx. Carlos Marx cree haber descubierto las leyes de la historia, que están signadas por un mecanismo fundamental: las relaciones de producción, es decir, las relaciones económicas de trabajo, son las que generan la historia. Por ejemplo, las relaciones de producción del feudalismo generan la cultura feudal representada fundamentalmente por la Iglesia Católica. Entonces, lo que quiere Marx es propiciar una revolución de acuerdo a estas leyes de la historia. El poder de la burguesía, que es el sector que controla los medios de producción, debe dar paso a la toma por parte de los obreros proletarios, es decir, de los obreros que no son propietarios de los medios de producción, de estos medios, y el establecimiento de una sociedad sin clases, que será una sociedad perfecta. En el siglo XX, Lenin, un político maquiavélico genial, logra convertir al marxismo en una máquina de toma del poder político. Al viejo partido de masas obrero lo reemplaza por un partido de cuadros profesionales de trabajo clandestino muy eficaz. Y logra así tomar el poder en Rusia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Los países de Europa Occidental, que eran países que tenían un proletariado más fuerte que Rusia, y donde supuestamente debiera haber triunfado la revolución comunista, son países que, al contrario, van a una reacción hacia la derecha. Alemania, que tenía el partido socialdemócrata más antiguo, acaba yendo hacia el totalitarismo nazi. Italia igual, y en España también se produce una derrota del comunismo internacional. Todo esto lleva a que un intelectual comunista preso en Italia, llamado Antonio Gramsci, reflexione desde la cárcel y se pregunte ¿por qué ha fracasado el comunismo en Europa Occidental? ¿Por qué las masas obreras no apoyaron al partido supuestamente de los obreros? Entonces analiza la situación Gramsci y se da cuenta que lo fundamental es la cultura. Existe un proletariado, en efecto, pero la cultura de este proletariado es dominada por la burguesía, es dominada por las clases dirigentes a través de sus intelectuales e instituciones orgánicas que generan hegemonía, como puede ser la universidad, la ciencia y fundamentalmente la iglesia. Entonces la iglesia es la forma como la clase proletaria puede asociarse a las clases dominantes y a la hora de la hora preferir apuntalarlas que defender a los partidos revolucionarios que procuran un cambio. Entonces la cuestión ahora es generar hegemonía a través del dominio cultural. El marxismo entonces podrá hacer concesiones económicas, podrá hacer concesiones políticas, pero procurará ceder a la burguesía esos ámbitos mientras toma para sí el arte, la cultura, las cátedras universitarias, especialmente en las ciencias sociales o en las humanidades, aparentemente inútiles, y poco a poco, en una labor de zapa, es decir, en una labor de socavamiento progresivo, ir generando condiciones que puedan significar una toma del poder y una victoria que sea más duradera que una victoria meramente política y económica. ¿Y qué sería al final lo que produciría, por ejemplo, en el caso de Polonia, el colapso del poder comunista en Polonia? La religión, porque la religión brindaba una asociación de las personas con respecto a la tradición y a la trascendencia al margen del Estado. Y ese núcleo es el que permite solidificar
a Solidarnosc, por ejemplo, al sindicato de Lech Walesa, que sería el puntal que acabaría provocando el colapso del comunismo en Polonia. Entonces, los marxistas culturales se dan cuenta pronto que la religión ya no debe ser perseguida como era en la Unión Soviética, sino tiene que ser trasbordada mediante el uso de determinado lenguaje que procure copar a las instituciones religiosas con categorías del marxismo para luego inutilizarlas o absorberlas. Paralelamente, en los años 60, en los países occidentales, aparece la llamada Escuela de Frankfurt. Tenemos a Herbert Marcuse, filósofo alemán, trasladado a California, quien plantea una hipótesis interesante. El proletariado, es decir, los obreros, se han vuelto muy ricos en el occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la capacidad de poder agitarlos mediante su miseria para poder destruir la sociedad burguesa se ha acabado. Los obreros, al contrario, son los más fieles defensores de la prosperidad capitalista. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tomar como clase revolucionaria a un nuevo sector social. Y es a partir de esta vertiente norteamericana del marxismo cultural, que es la llamada Escuela de Frankfurt, que si bien se origina en Frankfurt, fructifica en Estados Unidos, que aparece a partir de los 60s la llamada contracultura. Ese es el origen del marxismo cultural y de eso nos ocuparemos más adelante.